17 años que estoy en la ciudad de Neuquén, en la Patagonia, Argentina. Pero yo nací acá, acá conocí al Señor, acá serví, acá evangelizamos este barrio antes de que fuera iglesia, así que soy parte de esta comunidad, de esta familia, de esta iglesia, y venir acá siempre me gusta. Los sigo por internet, veo los anuncios, veo los cultos y veo las grandes cosas que el Señor hace con ustedes. Y me llena de satisfacción, por supuesto que sí. Y siempre digo, wow, mirá lo que está pasando en Marquesado, ¿no? Qué bueno, qué cosa. Porque cuando empezamos a sembrar, creo que no teníamos tanta fe. Creo que lo hacíamos casi por obediencia. Así que nos ha sorprendido el Señor con un testimonio tan lindo, tan grande y tan impactante. Dios les bendiga mucho. Bueno, estoy casado con una mujer. Yo siempre digo hay que aclarar que es con una mujer porque se casan con cualquier cosa. También hay que aclarar que es con la misma mujer de siempre, que no la cambie en el camino, aunque a ella le hubiera gustado cambiarme a lo mejor a mí, pero bueno. Y el Señor nos ha dado 6 hijos preciosos, ya todos casados, tengo 10 nietos y la semana que viene o dentro de 2 semanas viene el número 11. Así que estamos muy felices, rodeados de niños también y de una iglesia como esta que impacta a la ciudad, impacta a la comunidad, que bendice, que sale a la calle, que testifica que ama al Señor y que ama su palabra. Así que estamos allá por mandato del Señor y nos sentimos felices y cómodos a donde Él nos ha llamado. Vamos a compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida espiritual. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. No hay fe sin palabra. La fe es en la palabra. La fe no es en el aire. La fe no es optimismo. La fe no es una expectativa personal, un sueño, un anhelo. La fe tiene que ver con creer lo que Dios habla. ¿Quién dice amén? De la fe que hablamos es que yo creo y acepto y espero en las promesas de Dios. Así que vivimos por la fe y hay que agregarle en la palabra de Dios. Esa es la roca donde está cimentada nuestra fe. Y vamos a ir a un pasaje conocido por ustedes, por supuesto, que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 14. Y déjenme simplemente recordarles el antecedente de esto. El rey Herodes había decapitado a Juan el Bautista, le había cortado la cabeza. Juan el Bautista era el primo de Jesús, era el que había anunciado que él era el Mesías, era una persona afectivamente cercana a Jesús, así que Jesús estaba estremecido con lo que le había pasado a Juan el Bautista. En ese momento sale en la barca y trata de tomar distancia, se va a un lugar más alejado como para tomar distancia de ese momento difícil. Pero dice la palabra de Dios que allá le siguió una gran multitud. Y en vez de descansar tuvo que trabajar más todavía, predicó todo el día, enseñó la palabra todo el día, llegó la noche, la gente tenía hambre y ocurre la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Y en esa situación que le da de comer a esa multitud es donde nosotros ahora nos vamos a enganchar. Y dice el verso 22, inmediatamente después Jesús insistió, me detengo ahí, Jesús insistió, acá hay una orden, una orden directa, bien enfática, dice, en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Y después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Así que los discípulos van cruzando el lago, ¿está bien?
¿Por orden de quién? Por orden de Jesús. Jesús despide a la multitud, ¿verdad? Se sube a un monte y está solo orando. Él está en el monte orando, los discípulos en la barca, la multitud se ha dispersado. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas. Parece que Jesús los mandó derecho al problema. Me detuve que Jesús insistió que se vayan, pero ahora nos preguntamos si Jesús se habría equivocado, porque Jesús los manda y los discípulos están en un problema, lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Y a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo. Repitan conmigo: no tengan. Y también les dice: tengan ánimo. Yo estoy aquí, en el medio de la tormenta. Yo estoy aquí. No están solos. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Sí, le dice el Señor, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritaba. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad, eres el Hijo de Dios, exclamaron. Qué maravilloso. Le damos un aplauso a esta palabra tan inspirada, tan linda. Bueno, al título del mensaje lo podemos llamar así: si quieres experimentar algo extraordinario de parte de Dios, tienes que salir de tu zona de confort. La zona de confort es la zona que te da seguridad y tranquilidad. Nadie puede experimentar las cosas grandes de Dios quieto, tranquilo y cómodo. Para experimentar lo grande de Dios, lo extraordinario de Dios o lo milagroso de Dios, muchas veces Dios nos empuja afuera de la zona de confort. En el caso de los discípulos, la barca era la zona de confort. Ese pedacito donde ellos se sentían seguros, se sentían cómodos, estaban tranquilos. Pero Dios quería mostrarles algo extraordinario. Y yo sé que en nuestra vida cristiana siempre queremos ver algo más de Dios. ¿Hay alguien acá? O experimentar algo más de Dios, ¿verdad? Yo muchas veces he orado y sigo orando: Señor, lo que has hecho en otros lugares, hazlo aquí. Señor, lo que yo escuché que hiciste en otros tiempos, hazlo ahora. Señor, lo que has hecho en otras vidas, hazlo en mi vida. Porque hay un anhelo de poder ser parte de esas cosas maravillosas de Dios. Dios es sobrenatural y nosotros somos seres naturales. Nosotros nos movemos en lo natural, pero Dios se mueve en lo sobrenatural. Por eso todo lo que Dios hace es extraordinario, es maravilloso. Todo lo que Dios hace es sorprendente. Y como que Él tiene una mano tan grande que no la puede controlar, y cuando hace así, en vez de tirar de a uno o de a dos, tira de 20, ¿viste? Por eso dice la palabra que Él puede darnos más allá de lo que pedimos
o esperamos. Por eso la palabra dice que Él nos va a dar más abundantemente. Decí conmigo, más abundantemente. Porque Dios no puede dar justito, justito, justito. Dios no da como esos goteros, ¿viste? 2 gotitas, no te pases. Entonces, Dios obra desde su naturaleza sobrenatural. Y para que uno pueda experimentar lo grandioso de Dios, lo maravilloso, lo milagroso de Dios, y bueno, eso no cabe en nuestra zona de confort. Y Dios nos mueve de ese lugar. El pasaje central está ahí, no sé si lo vamos teniendo en la pantalla. Entonces dijo Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro era atrevido, ¿no? Era un atrevido Pedro. Los demás se quedaban medios calladitos así mirando y Pedro ahí nomás abría la boca y se le iba la lengua. Pero ¿saben qué? Pedro experimentó lo que los demás nunca experimentaron. Pedro fue el que inventó el surf. Fue el primero en andar por las olas, ¿verdad? Y los demás eran comentaristas. Y en el pueblo de Dios están los que experimentan las cosas de Dios y están la mayoría que son los que comentan las cosas de Dios. Entonces, ahí habían 12, uno experimentó eso extraordinario, eso milagroso, eso fuera de serie, eso sobrenatural, que era caminar sobre las aguas, y los demás discutían si estuvo bien, si estuvo mal, si fue un atrevido, si fue un desbocado, si lo tendría que haber hecho antes, si por qué no nos invitó a todos. ¿Viste? Los demás se quedan discutiendo. Pero Pedro salió de su zona de confort y sobre él se escribió esta historia que es Pedro camina sobre las aguas. Y lo extraordinario de Pedro simplemente fue una persona que se atrevió a experimentar el riesgo de entregarse a las cosas de Dios. Porque la fe, aunque nosotros digamos que tenemos fe y que vivimos por fe, en verdad, que la fe nos expone y nos lleva a una zona de crisis, ¿verdad? La fe no es un concepto teológico, la fe no es una convicción mental. Y yo por mucho tiempo pensé que la fe era una especie de concentración mental, que había que concentrarse en algo y cuando uno se concentraba en eso, se materializaba. Como me acuerdo cuando yo estaba en el secundario, por ahí no estudiaba una materia, un examen, pero eso sí, yo a la noche decía, Señor, yo sé que voy a salir bien, yo sé que me va a ayudar, yo sé que me va a ir bien. Y al otro día, ¿cómo me iba? Mal. Porque yo estaba entendiendo mal la fe. El Señor me iba a ayudar en mi esfuerzo, en salir de mi zona de confort y ponerme en la incomodidad de estudiar y de quedarme toda la noche estudiando. Pero yo quería dormir bien y que el Señor me... Entonces, la fe muchas veces nos expone a una crisis porque la fe nos lleva más allá de los límites humanos. Como ser anterior a esta experiencia, el Señor vienen los discípulos con un problema. ¿Cuál es el problema? Que la gente tiene hambre y que no había un supermercado cerca y que Jesús se le había ido la hora predicando y que tenía que dejar a la gente ir. Y el Señor les devuelve el problema y les dice, denle ustedes de comer. Y esos hombres de fe son expuestos a una crisis, a creer si ellos pueden darle de comer como Jesús dijo. Jesús dijo, denle ustedes de comer. Los puso en una crisis, en un problema.
Y entonces ahí es donde la fe es puesta a prueba y uno o da un salto de fe o retrocede. En el caso de los discípulos retrocedieron. Dijeron, Señor, son 5.000, apenas tenemos 5 panes y 2 peces, no alcanza para nada, seamos sensatos, seamos razonables, porque nosotros somos naturales y muchas veces nuestro pensamiento camina en lo natural y el Señor nos empuja a lo sobrenatural que nosotros no controlamos. No controlamos lo sobrenatural. Ahí hay 5.000 personas y el Señor nos da 5 panes y 2 peces y dice, repartan y denle de comer. Y yo lo voy a hacer si realmente soy un hombre de fe. Y si no, voy a volver atrás y le voy a decir, Señor, no alcanza, no. Seamos sensatos, esto no está bien. Como ser otra vez, había que pagar los impuestos. Y el Señor le dice a los discípulos, le dice a Pedro, Pedro, mira, anda hasta la playa, camina hasta la playa, vas a encontrar un pescado. Adentro de la boca del pescado hay una moneda. Sacá la moneda, tráela y con eso vamos a pagar. Digo, ¿no había una manera más racional de pagar los impuestos? Yo hubiera dicho, hagamos una vaquita entre todos, juntemos una monedita entre todos, vendamos un poco del pescado que tenemos acá, algo más tangible. Pero todo lo que habla el Señor es meternos en una crisis de creerle al Señor o no creerle. Y yo siempre me imagino a Pedro caminando a la playa y dice, se está riendo de mí. Y mirando para atrás a ver cómo los compañeros, los discípulos se reían de él. Me está haciendo una cargada. ¿En serio que voy? Sí, anda, Pedro. Pero a buscar una moneda en la boca de un pez que está en la... Sí, anda. ¿Me estás entendiendo? La fe te pone en crisis siempre. La fe no es para el templo. Nadie me diga acá que tiene fe. La fe se muestra en una crisis donde las circunstancias están más allá de los límites que yo puedo controlar o yo puedo manejar. Y que solamente controla el Señor y yo me entrego a Él, que sea lo que Dios quiera. ¿Me está entendiendo? Así que las pruebas ponen la fe en crisis. Y el Señor muchas veces nos empuja a las crisis. Por eso el pasaje que nosotros recién leímos dice que Jesús les indicó enfáticamente que se suban a la barca y que vayan a la otra orilla. ¿Quién lo dijo? Y si lo dijo Jesús, todo va a estar bien. No, se armó una tormenta. La pregunta es, ¿Jesús se equivocó? Diga conmigo, no se equivocó. No se equivocó. Él tiene el control de todo. Lo que pasa es que nuestra mente va en una dirección y el pensamiento de Dios va en otra dirección. Ellos tenían que experimentar algo nuevo de Dios, algo fantástico de Dios. Ellos tenían que descubrir el poder sobrenatural de Dios, que no solamente podía curar a un ciego, sino que podía controlar la naturaleza. Que Dios no solamente era el Dios de la enfermedad, sino que era el Dios de la naturaleza, del poder de la naturaleza. Así que los pone en crisis, porque los envía en un barco, pero los manda al medio de la tormenta, de una tormenta de tal dimensión que ellos tenían la sensación que se iban a hundir y que se iban a morir. Por eso quiero declarar en esta noche que tampoco Dios se ha equivocado si hoy estás viviendo una crisis. No te ha soltado la mano Dios. No es que Dios se equivocó y esta semana o este mes o en este tiempo, esa crisis que estás viviendo, esa tormenta que está golpeando tu vida, esas dudas, esa inseguridad y ese temor, es porque Dios está atendiendo al pastor Sergio. Porque Dios atiende primero a los pastores. Hay gente que cree que es así, ¿viste?
Y entonces empezamos a dudar del trato de Dios, de ninguna manera. Si alguien está pasando por una crisis, déjeme decirle, Dios no se equivocó con tu vida. Ni Dios te soltó de la mano, ni Dios se olvidó de ti. Él tiene el control de tu vida, por eso es el Señor. Cuando decimos que es el Señor, no es un término de buena educación. Estamos diciendo, Él es el que tiene el control de todo. Aún de mis crisis, aún de mis tormentas. Porque cuando estamos ahí en la tormenta, estamos pensando, ¿se habrá equivocado Dios? ¿Se habrá olvidado? Nos mandó, qué vivo que es Dios, nos mandó a la tormenta y Él se quedó en tierra seca. ¿Se dieron cuenta? Él se quedó en la tierra seca, seguro, y nosotros acá nos estamos ahogando. Pero Dios no nos ha soltado la mano. Si alguno ha tenido ese mensaje, no es de parte de Dios. Si alguno ha tenido ese sentir, no es conforme a la enseñanza de la palabra. No se olvide que nuestro enemigo nos acusa de día y de noche. Yo te estoy declarando esta palabra en contra de toda percepción humana que cuando vivimos un problema o una crisis es porque Dios se olvidó, llegó tarde, o no me tiene en cuenta, o tiene preferencias con otros. Viste, uno está pasando por una crisis, la peor de las crisis, y se para un hermano, quiero dar testimonio porque el Señor me sanó y me dio $1 millón y un auto nuevo, y vos decís, ¡ah! Yo quiero hablarle a todos aquellos que han derramado lágrimas en este tiempo, que se están preguntando qué va a pasar conmigo este año o este mes, qué va a pasar en mi matrimonio, qué le va a pasar a mis hijos. A todos esos les quiero decir, el Señor dirige tu vida. Y hay veces que la dirige a una tormenta porque quiere mostrarte algo extraordinario. Quiere que experimentes las cosas maravillosas de parte de Dios. Así que lo primero que vas a recibir es lo que vas a recibir esta noche. Y lo primero que recibe Pedro es una palabra. Los discípulos reciben solo una palabra. No reciben remos, no reciben salvavidas, no reciben otro barco que los viene a ayudar, sino una palabra. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Creo que si el Señor me ha traído en esta noche es para que recibas esa palabra. Yo no soy adivino de tu futuro, pero sí quizás el Señor me está enviando esta noche para decirte, ten ánimo, no bajes los brazos, el Señor está contigo. Cuando la oscuridad nos rodea, tan solo su palabra nos sostiene. Me gusta pensar en que los cristianos colgamos desde el cielo solo por la palabra de Dios. No tenemos otra cosa. ¿De qué vivimos? De la palabra. ¿Cuál es el alimento que nos fortalece? La palabra. ¿Cuál es el alimento que nos falta? La palabra, que es eterna. La tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No vivimos de experiencias sensoriales. Vivimos de lo que Dios habló. Dios abrió su boca y manifestó su palabra, y de eso cuelgo yo. Yo estoy colgado desde el cielo, desde la eternidad, y estoy colgado de lo que Dios ha dicho. Dependo de eso, nada más. Y usted dirá, pero es muy flojito, ese hilo se puede cortar. No, la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Así que lo que reciben los discípulos es una palabra. No menosprecies la palabra. Si algo tenemos en claro en nuestras congregaciones es que la palabra de Dios, la Biblia, es el centro de nuestra fe. Sin la palabra no hay fe. Sin la palabra que Dios ha soltado, no hay en qué creer. Yo creo lo que Dios dijo.
que lo que Dios dijo es así, que es fiel, que es verdadero, que no falla y que se cumpla. ¿Hay un amén por ahí? ¿Un amén más fuerte? Así que lo primero que recibes es una palabra. Recibe esto en primer lugar. Esa palabra de ánimo. No te dejes llevar por la crisis, por la tormenta. Pero Señor, vos me mandaste acá y mira lo que me pasa. Él sabe todas las cosas. Él sabe por qué mandó eso. Déjalo que Él cumpla su voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Lo siguiente que uno recibe es un desafío. Porque Dios no hace todo solo, sino que nos propone caminar con Él. La fe no es esperar pasivamente en Dios, sino la fe es un caminar confiadamente junto al Señor. ¿Entiendes eso? Así que la fe no es una especie de hamaca paraguaya donde yo me acuesto y estoy esperando que el Señor haga. ¿Vieron? Muchos tienen la fe de siempre meto la pata, pero espero no. Pero por ahí tienen la fe de un santiagueño, ¿viste? Que están ahí. ¿Hay un santiagueño acá? Díganme que no. Siempre digo, yo soy santiagueño. Metí la pata ahí. Pero hay personas que tienen una fe totalmente pasiva. ¿Qué estás haciendo ahí? Como contaba la Andricina, ese que encontró en el piso. Dice, ¿qué estás haciendo? Dice, comiendo higos. ¿Cómo comiendo higos en el piso? Sí, dice, estoy esperando que caiga un higo en la boca. Y hay cristianos que tienen ese tipo de fe, que están esperando pasivamente que Dios les resuelva la vida. No se han subido al árbol, no han cosechado, no se han esforzado. Yo tengo mucha fe, yo sé que el Señor me va a hacer caer un higo justo en la boca. Y dice la Andricina que al tiempo pasa de vuelta y encuentra al mismo muchacho en el piso y con un higo en la boca. Y entonces le pregunta, ¿y por qué no estás comiendo el higo? Porque estoy esperando, dice, que caiga otro y me lo empuje. Bueno, esa actitud pasiva y donde yo no participo de nada, no es lo que la Biblia enseña. El Señor nos desafía que si has creído, camines en fe. Amén. Que si realmente has creído la palabra, des pasos en fe. Mi señora en esto es muy radical. Teníamos en nuestra iglesia una hermana de Canadá que nos ayudaba con el ministerio de adoración. Era una hermanita que ya tenía unos cuantos añitos y no se había puesto de novio, no se había casado y vieron, ella misma se veía así, yo ya no, chao. Y un día charlando con mi señora, ella la ministra le habla y le dice, tenés que dar pasos de fe, pero ¿qué hago, pastora? ¿Y saben qué le dijo mi señora? Andá y comprate el vestido de novia. No tenía ni novio el tío. Y no es barato un vestido de novia. ¿Y por qué? Y da un paso de fe. Ese vestido es una señal de que vos le crees al Señor. De que el Señor ya tiene un compañero para tu vida. Y que simplemente vos lo vas a descubrir y lo vas a ver. Sí, se compró el vestido de novia. Yo miraba para otro lado. No, cuando mi Señor habla así, yo me voy para otro lado. Yo me voy para otro lado. Porque la fe es acción. Diga conmigo acción. Diga conmigo determinación. Sí, no es acostarse en la hamaca paraguaya. No es una actitud pasiva. Es decirle, yo le creo a Dios. Así que Pedro recibe un desafío y le dice, ven Pedro, camina sobre las aguas. No le dijo, espera Pedro, quédate quieto, ya voy yo. ¿Se dieron cuenta? Hubiera sido más razonable, humanamente más entendible. No, Pedro, quédate tranquilo, soy yo. Dame 2 minutos, ya llego. No,
Pedro, vamos a hacer algo extraordinario. ¿Qué? Salí de la barca, salí de tu confort, salí de tu zona de seguridad, salí de ese lugar donde vos te sentís seguro, pegá un salto y ven y camina sobre las aguas. Cada vez que desafías a Dios, Dios responde. Por eso no solamente se trata de recibir una palabra, sino se trata de poner en acción esa palabra que yo he recibido. Yo hablo de mi señora porque ella no ha podido venir esta noche, me da libertad de hablar de ella sin que me rete. Estábamos visitando a mi hija en Miami, tengo una hija que vive allá con su familia y la habíamos ido a visitar y un día estábamos en la playa y disfrutamos. Todo ese día se estaba poniendo el sol y yo precavido digo, juntemos las cosas, se va a poner oscuro. Después no encontramos todos los juguetes y los tenedores y los vasos, así que empecemos antes que oscurezca, juntemos las cosas y preparemos para volver. Y mi señora dice, quiero darme el último baño. Habíamos estado todo el día en la playa. Era hora de juntar las cosas. No, que quiero ir al agua una vez más. Entonces uno como buen marido anda al agua. Y mientras se va al agua yo me pongo a juntar las cosas con mi yerno, cerramos la heladora, juntamos las cosas y vuelve. Cuando vuelve ya estaba más o menos todo. Y estábamos ahí por agarrar las cosas e ir al auto y hace mis lentes. Mire, ¿qué lentes? Yo tenía mis lentes en la cabeza, lo usaba como bichi y se había ido al mar. Pero, ¿estás segura? Sí, yo tenía los lentes cuando fui al mar. Y bueno, ¿qué pensás vos? Chao, tiraste la plata. ¿Qué le vas a hacer? Y entonces ella dice, denme en 2 minutos, voy hasta el mar. ¿A dónde? No, déjenme, yo voy allá. En el nombre de Jesús. Bueno, empecemos a juntar la heladora y vamos porque que va a encontrar los lentes metidos en el agua hasta acá haciendo así en una playa de 35 kilómetros. Y de pronto se escucha de allá, ¡gloria a Dios, gloria a Dios! Claro, yo soy un hombre de fe, pero no me daba para tanta fe. Pero obviamente hay gente que le cree a Dios y gente que puede salir de la zona de confort. Es más seguro no creerle a Dios que creerle, ¿verdad? Yo no podía creer que iba a encontrar los lentes, no se ve para abajo, y apareció con sus lentes. Así que el Señor le da un desafío. Ven, Pedro, camina sobre las aguas. El Señor te va a desafiar, te va a sacar de ese lugar que tenés todo acomodado, seguro, que podés explicar, que podés razonar. El Señor te saca de esa capacidad de racionalizar la vida, porque Dios es sobrenatural y Él hace cosas sobrenaturales. Nosotros hacemos cosas ordinarias y Él hace cosas extraordinarias. Y cuando uno se asocia con Dios a través de la fe, Él nos arrastra a una dimensión que nosotros no conocemos. Nos lleva a la duda, a la crisis y nos desafía a hacer cosas que no hubiéramos hecho si no tenemos la capacidad de creer. Así que cuando quieras experimentar el poder sobrenatural de Dios, en primer lugar deberás dejar de lado la opinión de tu marido y de todos los demás. Si mi señora me hubiera hecho caso a mí, los lentes están ahí abajo del agua. Y si Pedro le hubiera hecho caso a los 11,
La Biblia no dice qué dijeron los 11, pero nos podemos imaginar, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo lo que habrán dicho de Pedro, todo lo que le habrán criticado, pero parece que Pedro ni los oyó, ni miró para atrás. No hizo una asamblea y dijo, ¿les parece que vaya? Nada salió de la barca. Yo quiero decirte que la fe es un trato personal tuyo con Dios. Ni siquiera de tu familia, ni siquiera de tu iglesia, ni siquiera de tus íntimos. Es un trato de Dios y tu vida. Y tú tienes que responder en fe o nada más. Y si quieres experimentar eso nuevo de Dios y eso grande de Dios, vas a tener que dejar un poco de lado la opinión de los demás. Porque la opinión de los demás es un promedio de lo que el hombre natural opina. Pero vos estás en un trato con la opinión de Dios y no con la opinión de los demás. ¿Estás acá? ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Entonces vos no podés hacer un promedio de lo que opinan los demás y después tomo la decisión según lo que los demás opinaron. Porque el Señor te va a decir, yo te dije que salieras. Y yo no lo veo a Pedro diciendo, bueno, Señor, hice una asamblea bautista, éramos 12, les pregunté cuántos pensaban que yo debería bajar y ganó la mayoría y me dijeron, mejor quédate en la barca. Y entonces yo prudentemente acepté la decisión de todos, que era lo más racional, lo más sensato, así que me quedé en la barca. Y el Señor dice, pero yo te dije que salgas. Yo te dije que salgas. Así que vos pesás más la opinión de los demás que mi opinión. Vos obedecés más a los demás que a mí. La fe tiene que ver con la capacidad de obedecer al Señor. ¿Estás acá? ¿Amén? Diga un amén fuerte. ¿Los de atrás pueden decir un amén fuerte? No los escucho. Los de atrás levanten la mano, por favor. Quería ver si estaban despiertos. Digo, a ver si se me durmieron. Si quieres experimentar el poder de Dios, deberás dejar de darle el crédito a la tormenta. Vas a tener que dejar, ¿saben? Deja de hablar de tu tormenta y hablar de tu Dios. Hay algunos que hablan de la grandeza de la tormenta y no hablan de la grandeza de su Dios. Si querés experimentar el poder sobrenatural de Dios, vas a tener que poner toda tu confianza en Dios. Hay gente que le encanta contar sus tragedias. No sabe lo que me pasó. Y el que está lo dice, y a mí peor me pasó. Y viste, compiten a ver a quién le pasó peor. Deja de darle crédito a tu tormenta, porque tu Dios es más grande que tu tormenta. Habla de la grandeza de Dios, un amén, por favor. Tu Dios es grande, es el Dios de la tormenta, es el Dios de la naturaleza. La naturaleza le obedece a Dios. Dios no está sujeto a la naturaleza, sino la naturaleza está sujeta a Dios. Lo tercero que tienes que hacer, no debes sacar la mirada de Jesús. Tenés que poner tus ojos en Jesús y no sacarlos de ese lugar. Ustedes ya saben lo que le pasó a Pedro, que cuando la tormenta arreciaba, ¿qué hizo? Y empezó a ver la tormenta y dice, esto se está poniendo feo. Esto no era así cuando yo me bajé de la barca. Cuando me bajé de la barca había tormenta, pero ahora está complicado. Y dice que Pedro empezó a hundirse. Porque los ojos en Jesús hablan de dónde estás tomado. Y si tu fe está puesta en Jesús, no te vas a hundir. Pero aunque seas creyente, bautizado, diezmero y asistente a la iglesia,
si vos dejás de mirar a Jesús, te vas a hundir, indefectiblemente. Porque no se trata de ser evangélico, no se trata de ser miembro de la iglesia Jesús Príncipe de Paz, no se trata de tener, mi pastor es Sergio, ¿qué le importa al Señor quién es tu pastor? El tema es a quién estás mirando. Y cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, comenzó a hundirse. Si quieres experimentar lo grande de Dios, vas a tener que esforzarte en no cambiar la mirada de Jesús. En cuarto lugar, debes tomar valor y salir de la barca. El pasaje dice que Pedro salió por el costado. Y esa es la mayor prueba de fe. No me hables de tu fe. Santiago dice, no me bla, 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 bla de la fe. Muéstrame tu fe por tus obras, ¿verdad? Y yo te voy a mostrar mi fe por las obras. No me verses. Porque la fe es como la bicicleta. Se muestra andando. No me des clase de bicicleta. Subite y la única manera es verte andar. Y la fe tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones en el nombre de Jesús. De poder dar esos pasos de salir de la barca. Santiago decía, la fe sin obra es muerta. La fe no es un concepto teológico. La fe es una práctica de vida donde yo tomo decisiones en una dirección que racionalmente puede parecer incorrecta, pero si está guiada por el Señor, es la más sabia de las decisiones. Y lo que hizo Pedro es salir justamente de la barca. Así que, para ir cerrando el pasaje de esta noche, si el Señor te dice, hazlo, es porque puedes hacerlo. Si el Señor te dice, salí de la barca y caminá, aunque nadie lo haya hecho, vas a poder hacerlo. Decirle al que está al lado, tú puedes hacer todo lo que el Señor dice que puedes hacer. No es lo que los demás han hecho antes, sino lo que Dios dice. Si el Señor dice, ven, es que lo vas a poder hacer. Que puedes hacerlo y que tienes que hacerlo. Porque si el Señor dice, ven, no es una opción. Bueno, Señor, déjame pensarlo, meditarlo. No. Las opiniones del Señor no se pueden discutir. O se obedecen o se desobedecen. Así que ahí está Pedro, simplemente haciendo lo que el Señor le indica. No puedes dudar, sus promesas son sólidas, puedes confiar en ellas, su palabra es eterna, su palabra es fiel y verdadera. Ven, ven. Camina sobre las aguas, camina sobre las aguas. Recuerda que nunca Dios te va a hacer ir por donde tú puedes hacerlo solo. Dios te va a impulsar por nuevos caminos que nadie ha andado. Lo que puedas vivir o experimentar dentro de la barca no es nada. Cualquiera puede estar en una barca y navegar en un lago, pero solo algunos pueden caminar en las aguas afuera. ¿Entiendes? Estar en el templo con calefacción, con aire acondicionado, con sonido, con buena luz, es para cualquiera. Pero caminar en fe y salir de los límites, eso es solamente para personas de fe. ¿Habrá en esta noche alguna persona de fe? Gloria a Dios. Porque fuera de la barca está lo extraordinario y lo sobrenatural. Adentro de la barca es lo natural, lo ordinario, lo que cualquiera puede hacer, subirse y remar. Pero afuera está lo extraordinario. Y yo he venido esta noche para hablarte de que tú puedes vivir y experimentar lo extraordinario de Dios. Vivir algo de parte de Dios que no está en el contexto de la naturaleza humana, sino de la naturaleza de Dios. Termino con esto. Los sueños de Dios para tu vida
no lo puedes experimentar dentro de tu zona de confort, dentro de ese lugar que te da seguridad, te hace perder el miedo, donde vos controlás todo. El Señor te empuja a donde vos no controlás nada y todo lo controla Él. Donde vos has perdido el control y solamente Él lo puede controlar, y de tu boca va a salir un gloria a Dios. Como hizo mi señora, ¿quién puede encontrar unos lentes adentro del agua con el sol ya puesto, oscuro? Y entonces cuando vos lo encontrás, no decís lo encontré, decís gloria a Dios. Lo hizo el Señor. Por eso el Señor te saca fuera de la barca, porque adentro de la barca vos vas a decir, y yo agarré los remos y subí las velas y bajé las velas y remamos fuerte y le dimos con todo hasta que llegamos a la orilla. ¿Y qué hizo Dios? No hizo nada, lo hice yo. Pero cuando el Señor te saca de tu control, vos decís, Señor me hizo caminar sobre las aguas. ¿Y vos cómo hiciste? ¿Qué sé yo? Nada. Obedecí. Oí y obedecí. Pero, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo pisabas? No sé. Simplemente salí. Lo hizo el Señor. Porque no se puede hacer. Naturalmente no se puede hacer. Por eso quiero decirte, el Señor quiere hacer algo en tu vida sobrenatural. Quiere mostrarte que Él es Dios fuera de tu barca y de tus remos. Quiere mostrarte que Él controla la inclemencia de la vida. Él quiere mostrarte que aunque haya una tormenta, no estás desamparado, no estás a la intemperie, estás bajo el amparo del Altísimo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Así que aún en medio de la tormenta, en medio de la crisis, deja que el Señor abra tus ojos. Deja que el Señor te hable. Y quizás esta noche vas a poder ver tu tormenta de una manera distinta. Y vas a decirle, Señor, haz tu voluntad. ¿Qué me quieres mostrar? ¿Qué quieres que yo vea a través de esto? Así que cierra tus ojos en este momento y empieza a orar conforme Dios te ha hablado en esta noche. Deja de luchar con Dios. Deja de luchar. Deja de pensar que Dios se ha equivocado. Deja de suponer de que Dios se olvidó de ti. Deja de creer que Dios te está castigando. Dios te ama, Él es papá. Deja de pensar que lo que estás viviendo es para destrucción. Nada de lo que Dios manda para sus hijos es para destrucción. Lo primero que va a suceder es que su nombre será honrado. Y lo segundo, que tu vida va a ser bendecida, fortalecida. Tus ojos serán abiertos. Vas a ver la gloria de Dios. No importa que los demás se queden en la barca, ese no es tu problema. Tu problema es qué vas a hacer con la voz que has recibido de Dios. ¿Qué vas a hacer con la palabra que oíste? Con la orden que recibiste. Yo quiero animarte que camines en fe. Que camines en fe. Que atravieses la tormenta. No temas. Soy yo. Tantas veces el Señor le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, creyentes que no creen, creyentes que dudan, hombres de poca fe. Acá estamos los creyentes. Debemos aprender a creer, a vivir por fe, a vivir en fe, a dar pasos en fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Los sueños de Dios no están dentro de tu barca. Los sueños de Dios están afuera de tu barca. Adentro de la barca están tu fuerza, tu conocimiento, tus amigos, tu experiencia. Pero Dios te saca de ahí para que solo estés vos y Él. Él y vos, nada más. Él quiere tener un trato personal. Los otros fueron los comentaristas, como los comentaristas deportivos, pero Pedro jugó el partido. Y el Señor está buscando hombres y mujeres que no sean comentaristas, sino que puedan experimentar el poder de Dios. Si hay alguien a quien el Señor le habló en esta noche, póngase de pie. Yo quiero cerrar simplemente orando por aquellos que han sentido, Dios me habló, me trajo esta noche acá, habló a mi corazón. Yo estoy pasando un momento especial, quizás nadie lo sabe, pero en lo íntimo de mi corazón, yo la estoy peleando y hoy he recibido una palabra. Si has recibido una palabra, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora levanta tu mano al Señor. Ora conmigo. Padre Celestial, bendigo tu santo nombre y te doy gracias, Señor, porque tu palabra es inagotable, su riqueza es infinita y en tu eterno conocimiento y sabiduría tú pensaste esta noche en mí, Señor. Tú conoces mi condición y lo que estoy viviendo y cómo mi corazón hasta ha dudado y aún mis pies se han impedido de caminar. Pero en esta hora, Señor, al oír tu voz, yo renuncio a toda incredulidad y afirmo mi fe en tu palabra. Y aunque tenga que salir de aquellos lugares que controlo, que me hacen sentir seguro, yo quiero declarar que no hay otra seguridad fuera de ti, Señor. Renuncio a mi barca, a los que me acompañan en la barca, a mis fuerzas, al conocimiento, para solo confiar en ti, Señor. Te doy gracias porque en esta hora has activado mi fe. Y yo, Señor, en el nombre de Jesús, hoy tomo la decisión de dar pasos en la dirección que tu Espíritu Santo me está indicando, para que solo tu nombre sea glorificado y sea conocido. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor con toda tu fuerza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea. Digno eres, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú tenías esta noche en tu agenda. Quizás muchos de nosotros no sabíamos que íbamos a estar acá. Yo el primero. Pero tú lo tenías escrito, Señor. Te doy gracias por esta multitud que te ama, te busca y necesita de ti, Señor. Extiendo manos de bendición sobre sus vidas, sobre la vida de su familia, de su matrimonio, de sus hijos, de los hijos de sus hijos, Señor, para que tu gracia nunca falte. Que pueda cada uno, Señor, confesar que más allá de cómo arrecia el enemigo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Querido, un minuto antes que nos vamos, quiero dejarle una recomendación. Tomen asiento. Gloria a Dios por esta palabra. En lo personal ha estremecido mi corazón. Y estoy esperando que el Señor me diga, ven. Seguro esta semana hay un desafío. ¿Me escuchó? Esta semana hay un desafío. Queridos, hay gente en la parte de atrás del templo donde está el mostrador, en el rinconcito de mi izquierda, que quiere tomarle un motivo de oración a las personas que estén de visita. ¿Sí? Si hay alguien que vino por primera vez o no es habitual, no lo conocemos, queremos conocerlo. Entonces allí va a dejar su nombre con algún numerito de teléfono y los hermanos van a recibir su motivo de oración. Además le van a entregar un material para que lleven algo para leer. ¿Me escucharon? No se vayan así como llegaron, ¿sí? Ya el Señor comenzó una obra y queremos estar cerca suyo para acompañarles.